no sé. Es que yo no quería hacerlo de esa manera, sanguínea. Yo no soy una carnicera, pero ahorita me vean como un monstruo. Pero sí, siempre me gustó mucho y si volviera a pues, yo creo que sí lo volvería a hacer. Con esas palabras, pronunciadas sin quiebre en la voz, ni señales visibles de remordimiento, comenzó una de las confesiones más perturbadoras registradas en México. Frente a una cámara, una mujer relató con absoluta frialdad cómo planeó y ejecutó el asesinato de la persona que le dio la vida. No hubo titubeos, solo una narración cruda, directa y escalofriante. Nadie imagina que ahí, donde se supone que hay cuidado y protección, se esté gestando algo oscuro. Nadie piensa que el resentimiento puede crecer como un veneno lento, que el control puede convertirse en odio y que la confianza puede transformarse en una sentencia de muerte. Este caso no habla de un crimen impulsivo, habla de algo planeado, frío y profundamente perturbador. Y entonces surge una pregunta imposible de ignorar, una que te acompañará durante todo el relato. Si el peligro no viene de fuera, sino de dentro, ¿cómo te darías cuenta antes de que sea demasiado tarde? Bienvenidos. Yo soy Pedro y estás escuchando La Voz del Crimen. Y antes de comenzar, quiero que me cuenten en los comentarios desde dónde nos están viendo, que dejen su me gusta y que se suscriban para no perderse ninguna de estas historias criminales reales que marcan a un país entero. Empezamos. Venus María Valdez Ponce nació en 1985, en Tepic, Nayarit, dentro de una familia que, vista desde afuera, podía parecer estable y sin grietas evidentes. Era hija de Aurora Ponce del Ángel, una mujer reconocida por su carácter firme y una disciplina casi inflexible. El padre estaba presente, pero su identidad y su influencia se mantenían siempre en segundo plano. En la práctica, quien llevaba el control real del hogar era Aurora. Ponía las reglas, tomaba las decisiones y marcaba el rumbo de la vida familiar. Desde temprano, Venus empezó a mostrar conductas que llamaban la atención. Le gustaba ser el centro de todo, y cuando no lo conseguía, reaccionaba con berrinches y actitudes impulsivas. También le costaba relacionarse con otras personas, algo que, con el tiempo, la fue aislando del entorno social natural para su edad. En contraste, desarrolló un apego intenso hacia los animales, especialmente hacia los gatos, a quienes cuidaba con una devoción que varios consideraban excesiva. En casa, la crianza estaba marcada por la exigencia. Aurora impulsaba una educación rígida, centrada en disciplina y rendimiento escolar. Esperaba excelencia, control y resultados. Y aunque hacia afuera la familia sostenía una rutina que no despertaba sospechas, viajes ocasionales, reuniones, normalidad aparente, esa dinámica contenía una presión constante. Durante vacaciones solían viajar a Veracruz, a la casa de la abuela materna, un lugar que más adelante se volvería clave en un conflicto determinante. Con los años, esa relación madre-hija, basada en autoridad y control, comenzó a desgastarse. Lo que antes podían ser roces típicos o desacuerdos menores, se fue transformando en una convivencia cargada. Resentimientos, silencios y confrontaciones latentes. Sin que nadie lo frenara a tiempo, ambas avanzaban hacia un punto de quiebre del que ya no habría vuelta atrás. A medida que Venus fue creciendo, los rasgos que habían llamado la atención en su infancia comenzaron a hacerse más evidentes. Su necesidad constante de atención, sumada a una marcada impulsividad, generaba fricciones tanto dentro como fuera del hogar. Le resultaba difícil establecer vínculos estables con otras personas, lo que reforzaba su aislamiento y la mantenía casi siempre en un círculo muy reducido. En contraste con esa dificultad para relacionarse con la gente, su vínculo con los animales se intensificó. Venus mostraba una dedicación desmedida hacia ellos, en especial hacia los gatos, a los que cuidaba con una entrega que algunos veían como una señal de sensibilidad, mientras que otros la percibían como una fijación. Ese apego se convirtió en una constante a lo largo de su vida, y en uno de los pocos espacios donde parecía sentirse cómoda y en control. La relación con Aurora, lejos de suavizarse con el paso de los años, se fue tensando cada vez más.
La disciplina estricta y las altas expectativas impuestas por su madre chocaban con el temperamento de Venus, que reaccionaba con frustración ante cualquier límite. En la adolescencia, esos choques dejaron de ser simples discusiones y comenzaron a transformarse en una convivencia cargada de tensión emocional. Aunque hacia el exterior la familia seguía proyectando una imagen de normalidad, puertas adentro, el vínculo entre madre e hija ya mostraba señales claras de desgaste. Eran diferencias que no se resolvían, conflictos que se acumulaban y silencios que se prolongaban, sentando las bases de una relación cada vez más frágil y volátil. Al concluir la secundaria, Venus comenzó a definir el rumbo que quería para su vida profesional. Mostró interés por la psicología, una disciplina que eligió estudiar y en la que más tarde profundizó. Durante su etapa universitaria, ese interés se amplió hacia la criminología y el análisis del comportamiento de las personas que cometen delitos, un campo que captó su atención de manera particular y en el que llegó a especializarse. Fue en ese periodo cuando conoció a Miriam Concepción Corona Rojas, con quien entabló una relación que rápidamente se volvió cercana. Con el paso del tiempo, Miriam se convirtió en su principal apoyo emocional y en la persona de mayor confianza en su vida. La amistad se fortaleció hasta volverse constante. Compartían rutinas, confidencias y decisiones importantes. Mientras Venus avanzaba en sus estudios y consolidaba ese vínculo, seguía viviendo con Aurora. La convivencia entre ambas, lejos de mejorar con la adultez, continuaba marcada por desacuerdos frecuentes. Las discusiones ya no se limitaban a temas cotidianos, sino que reflejaban diferencias profundas en la forma de ver la vida, el futuro y la autonomía de Venus. Así, Venus transitaba su vida adulta dividida entre su formación académica, su creciente fascinación por el estudio del delito y una relación materna cada vez más tensa. Ese equilibrio frágil se sostuvo por un tiempo, pero estaba lejos de ser estable y comenzaba a mostrar grietas que pronto se harían imposibles de ignorar. De forma paralela a su vida académica, comenzaron a intensificarse los conflictos familiares relacionados con una propiedad ubicada en Veracruz. Se trataba de la casa de la abuela materna, un inmueble que, tras una serie de acuerdos dentro de la familia, había quedado a nombre de Venus. Durante años, ese tema permaneció latente, sin generar enfrentamientos abiertos. La situación cambió tras la muerte de la abuela, cuando la propiedad pasó oficialmente a manos de Venus. En un viaje que madre e hija realizaron a Veracruz en 2013, un comentario hecho por un familiar sobre el alto valor económico de la casa encendió la disputa. A partir de ese momento, Venus comenzó a insistir en vender el inmueble, convencida de que el dinero le permitiría continuar sus estudios y modificar su estilo de vida. Aurora se opuso de manera rotunda. Para ella, la casa representaba algo más que un bien material. Era parte del patrimonio familiar y no estaba dispuesta a desprenderse de ella. Esa negativa se convirtió en el centro de una confrontación constante. Venus veía la decisión de su madre como un obstáculo que le cerraba oportunidades, mientras Aurora se mantenía firme sin dar margen a negociaciones. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes y agresivas. La convivencia diaria empezó a girar alrededor de reproches, reclamos y tensiones acumuladas. La casa de Tepic dejó de ser un espacio de estabilidad y se transformó en un entorno cargado de hostilidad, donde cualquier conversación podía detonar un nuevo conflicto. A partir de ese punto, la relación entre madre e hija entró en una espiral de desgaste acelerado. El desacuerdo por la propiedad de Veracruz no solo profundizó las diferencias existentes, sino que marcó un antes y un después en la dinámica familiar, empujándolas a un enfrentamiento del que ya no lograrían salir ilesas. En medio de ese ambiente cada vez más tenso, se sumó a la convivencia Marta Aguiar, una excompañera universitaria de Venus que comenzó a vivir con ellas por un tiempo. Su llegada no alivió la situación. Por el contrario, reforzó el conflicto. Marta se alineó con Venus y ambas presionaban de manera constante a Aurora para que aceptara vender la casa de Veracruz, asegurando que el dinero sería invertido y que podrían duplicar las ganancias. Aurora, sin embargo, nunca cedió. La tensión alcanzó un punto crítico
cuando Aurora descubrió a Venus y a Marta juntas dentro de una habitación. El hallazgo provocó un estallido de furia y marcó un quiebre definitivo en la convivencia. A partir de ese episodio, el clima en la casa se volvió aún más hostil, cargado de silencios incómodos y confrontaciones abiertas. Poco tiempo después ocurrió un hecho que cambiaría por completo la percepción de Aurora. Venus llevó a la casa un gato que había recogido de la calle y frente a su madre acabó con la vida del animal. El acto no fue acompañado de palabras, pero funcionó como una advertencia silenciosa. Desde ese momento, Aurora comenzó a sentir un miedo real hacia su propia hija. Ese temor la llevó a hablar con amigas cercanas, a quienes les confesó que sentía que algo grave podía suceder. Les expresó su preocupación y la sensación de estar en peligro dentro de su propio hogar. Aunque después de ese episodio, Venus pareció calmarse y dejó de insistir abiertamente en la venta de la casa, la tranquilidad que siguió fue solo aparente. La convivencia continuó, pero bajo una tensión contenida, como si algo oscuro estuviera latente, esperando el momento de manifestarse. Sin saberlo, Aurora ya vivía sus últimos días marcada por el miedo y la desconfianza, mientras la relación con su hija se deslizaba, de forma silenciosa, hacia un desenlace irreversible. La noche del 13 de diciembre de 2013 transcurrió en apariencia como cualquier otra dentro de la rutina estricta de Aurora. Ella trabajaba en el turno nocturno del servicio médico forense y acostumbraba a regresar a su casa al mediodía del día siguiente. Sin embargo, la mañana del 14 de diciembre, Aurora nunca volvió. Horas después, Venus realizó una llamada a su primo Heriberto, asegurándole que su madre no había llegado a casa. La noticia encendió de inmediato la alarma entre familiares y amigos, quienes comenzaron a reunirse en la vivienda de Tepic para intentar entender lo que estaba ocurriendo. En ese momento, Venus se encontraba acompañada por Miriam, su amiga más cercana. Ante los presentes, Venus relató lo que, según ella, había sucedido la noche anterior. Explicó que ambas habían salido juntas en la camioneta negra de Aurora con rumbo al centro de la ciudad, ya que ella tenía una cita con Miriam en los servicios sociales donde trabajaba. De acuerdo con su versión, Aurora la dejó en ese sitio y desde entonces no volvió a tener noticias de su madre. Durante su relato añadió un detalle inquietante. Aseguró que un vehículo negro las había seguido durante el trayecto. Mientras narraba los hechos, Venus se mostraba alterada y decía sentirse muy ansiosa. Consumía pastillas para tranquilizarse, mismas que Miriam le proporcionaba de manera constante. La escena reforzaba la imagen de una hija angustiada, aparentemente sobrepasada por la situación. Con el paso de las horas y ante la falta de noticias, los familiares decidieron acompañar a Venus a la estación de policía para reportar oficialmente la desaparición de Aurora. Allí, Venus repitió exactamente la misma versión que había dado en la casa. Mientras tanto, la incertidumbre crecía y comenzaban las primeras labores de búsqueda, sin que nadie imaginara aún la magnitud de lo que estaba por revelarse. La esperanza de encontrar con vida a Aurora se desvaneció pocas horas después. Su cuerpo fue localizado dentro de su propia camioneta, abandonada en un lote baldío de la colonia Comerciantes, en Tepic. La noticia sacudió a la familia y a quienes participaban en la búsqueda, transformando la angustia en un golpe devastador e irreversible. En el servicio médico forense, lugar donde Aurora había trabajado durante años, sus excompañeros la reconocieron de inmediato. Aún así, fue necesario realizar el reconocimiento formal del cuerpo, tarea que recayó en su sobrino Armando. El impacto emocional fue profundo, no solo por la pérdida, sino por las circunstancias en las que fue encontrada. El informe preliminar de la autopsia reveló datos estremecedores. El cuerpo presentaba decenas de heridas producidas por un arma blanca, lo que indicaba un ataque brutal y prolongado. Además, los peritos encontraron restos biológicos bajo las uñas de Aurora, una clara señal de que intentó defenderse durante la agresión. A estos hallazgos se sumó un resultado clave. El examen toxicológico confirmó la presencia de sedantes de alta potencia en su organismo. Esto sugería que Aurora había sido drogada antes del ataque,
un elemento que cambió por completo el rumbo de la investigación. Ya no se trataba solo de un homicidio violento, sino de un crimen que apuntaba a una planeación previa. Con estas pruebas, la investigación dio un giro inmediato. Mientras familiares y amigos intentaban asimilar la tragedia, Venus permanecía aislada, con una reacción casi ausente, consumiendo pastillas y evitando el contacto con los demás. La imagen de la hija desesperada comenzaba a resquebrajarse, dando paso a las primeras sospechas que marcarían el siguiente capítulo del caso. Conforme avanzó la investigación, las declaraciones de Venus comenzaron a ser analizadas con mayor detenimiento. La versión que había dado sobre horarios, recorridos y movimientos empezó a mostrar inconsistencias. Algunos testigos aseguraron haber visto a Aurora en momentos distintos a los señalados por su hija, lo que generó dudas entre los investigadores. Aunque en un inicio se pensó que Venus podía estar confundida por el consumo de medicamentos, las contradicciones se acumulaban. Al reconstruir el trayecto que Venus aseguró haber recorrido junto a Aurora la noche de los hechos, surgió un dato clave. Varias de las calles mencionadas se encontraban en reparación, lo que hacía imposible que hubieran transitado por ahí. A partir de ese momento, la percepción cambió de forma definitiva. Venus dejó de ser vista solo como una hija angustiada y pasó a convertirse en la principal sospechosa del homicidio. Mientras tanto, las autoridades restringieron el acceso a la casa de Aurora en espera de una orden de cateo. Venus, que se encontraba alojada temporalmente en la vivienda de Miriam, insistió en regresar a su casa para recoger algunas pertenencias personales. Tras varias negativas, los oficiales accedieron con la condición de que estuviera acompañada por su primo Heriberto. Ya en la vivienda, Venus pidió quedarse sola unos minutos. Poco después salió con 2 maletas, una de ellas notablemente grande y pesada. El detalle no pasó desapercibido, aunque en ese momento no se realizó ninguna intervención. Tras ello se dirigió nuevamente a la casa de Miriam. Ese mismo día, las autoridades obtuvieron la autorización para realizar el cateo. Durante la inspección, los peritos encontraron rastros de sangre en distintas áreas del domicilio. En la habitación de Aurora, al retirar las sábanas, descubrieron que la funda del colchón había sido recortada y que tanto el colchón como el suelo presentaban manchas hemáticas. En el baño, las pruebas de luminol revelaron una gran cantidad de sangre, a pesar de que alguien había intentado limpiarla. Además, fue localizado un objeto pesado de yeso con restos biológicos, lo que confirmó que Aurora no solo había sido atacada con un arma blanca, sino también golpeada. Paralelamente, un agente encubierto descubrió que Venus había rentado un departamento el mismo día en que su madre fue reportada como desaparecida. Al ingresar a ese inmueble, los investigadores encontraron a las mascotas de Venus, pese a que ella había asegurado que las había llevado a un albergue. También hallaron guantes de látex, un objeto punzante y un cuaderno que resultaría decisivo para el caso, un diario con anotaciones detalladas de un plan cuidadosamente estructurado. En sus páginas se describían, paso a paso, las acciones necesarias para acabar con la vida de Aurora y lo que Venus planeaba hacer después. Con ese conjunto de evidencias, la investigación dejó atrás cualquier margen de duda. Todo indicaba que el crimen no había sido impulsivo, sino planeado con antelación y ejecutado de forma meticulosa. Con las pruebas reunidas, las autoridades ya no tenían margen para la duda. El 16 de diciembre de 2013, Venus fue detenida y trasladada a la fiscalía para rendir declaración. Al mismo tiempo, Miriam fue presentada ante las autoridades para ser interrogada. Ambas fueron separadas y sometidas a extensas horas de cuestionamientos, mientras los investigadores contrastaban sus versiones con la evidencia recabada. Fue durante la madrugada del 17 de diciembre cuando Miriam decidió hablar. Su testimonio aportó un dato clave que hasta ese momento no había sido revelado públicamente: la existencia de una llamada anónima que permitió localizar el cuerpo de Aurora. Ese detalle solo podía ser conocido por alguien directamente involucrado en los hechos, lo que confirmó su participación y llevó a un careo entre ambas. Durante su declaración, Venus relató los hechos con una serenidad que resultó inquietante.
Explicó que había colocado pastillas para dormir en la comida de Aurora y que cuando su madre se encontraba indefensa en la cama, intentó inmovilizarla utilizando un arma eléctrica. El plan, sin embargo, no salió como esperaba. Aurora despertó y comenzó un forcejeo desesperado. Venus admitió que atacó a su madre con un arma blanca, pero reconoció que no logró causarle la muerte por sí sola. Fue entonces cuando solicitó la ayuda de Miriam. Según su propio relato, su amiga acudió al lugar y juntas continuaron la agresión hasta que Aurora finalmente murió. Posteriormente colocaron el cuerpo dentro de la camioneta y lo abandonaron en un terreno baldío. La confesión fue directa, detallada y desprovista de señales de arrepentimiento. Venus afirmó que su motivación era sentirse libre, asegurando que la relación con su madre era asfixiante y que ambas no podían coexistir. No sé, es que yo no quería hacerlo de esa manera, Sanguina. Yo no soy una carnicera, pero ahorita me vean como un monstruo. Pero sí, siempre me gustó mucho y si volviera a pues, yo creo que sí lo volvería a hacer. Con esas palabras, terminó de sellar su destino ante la justicia y dio paso al proceso judicial que definiría su futuro. Tras la confesión, Venus y Miriam fueron presentadas ante un juez y trasladadas a un centro penitenciario, mientras se desarrollaba el proceso judicial. El Ministerio Público imputó a ambas el delito de homicidio calificado, al considerar que el crimen había sido planeado y ejecutado con extrema violencia. Durante las audiencias, la Fiscalía expuso las pruebas centrales del caso: el diario donde se detallaba el plan del asesinato, los restos de ADN encontrados bajo las uñas de Aurora, los rastros de sangre localizados en la vivienda y las contradicciones en las declaraciones de Venus. También se subrayó el uso de sedantes y el elevado número de heridas, elementos que reforzaban la hipótesis de premeditación. En abril de 2015, el juez dictó sentencia definitiva. Venus María Valdez Ponce fue condenada a 50 años de prisión por el homicidio calificado de su madre. Además, se ordenó el pago de la reparación del daño y la pérdida de sus derechos sucesorios, lo que le impedía heredar los bienes de Aurora. En el caso de Miriam Concepción Corona Rojas, el tribunal resolvió de forma distinta. Fue absuelta del delito de homicidio calificado, pero condenada por encubrimiento, recibiendo una pena menor. Debido al tiempo que ya había permanecido en prisión preventiva, obtuvo su libertad meses después. Con la sentencia parecía que el caso había llegado a su fin. Sin embargo, años después surgió una nueva controversia cuando se dio a conocer el escándalo que involucró al exfiscal Edgar Beitia, quien había encabezado la investigación original y posteriormente fue detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico. Este hecho provocó que se cuestionaran diversos procesos judiciales en los que había participado. A raíz de ello, se conformó una comisión de revisión que puso bajo la lupa la manera en que se llevó el caso de Venus. Se señalaron posibles irregularidades, como el anuncio público de la culpabilidad de las acusadas antes de existir una orden de aprehensión formal y presuntas violaciones al debido proceso. Durante esta nueva etapa, Venus aseguró que su confesión había sido obtenida bajo amenazas y denunció haber sido víctima de abusos mientras se encontraba en instalaciones de la Fiscalía. También sostuvo que su madre poseía información sensible relacionada con el entorno laboral del exfiscal, insinuando que el crimen podría tener otros trasfondos. Estas declaraciones dividieron a la opinión pública. Mientras algunos las consideraron una estrategia de defensa, otros exigieron una revisión profunda del expediente. Aunque se ordenó la reposición del juicio por fallas procesales, no se emitió ninguna resolución que modificara de manera definitiva la situación legal de Venus. El caso volvió a instalarse en el debate nacional, ya no solo como un crimen familiar, sino como un ejemplo de las posibles fallas dentro del sistema de justicia. La historia, lejos de cerrarse por completo, quedó marcada por la duda, la controversia y una pregunta que sigue incomodando: ¿cómo una violencia tan extrema pudo gestarse dentro de un hogar? La historia de Venus y Aurora no es solo el relato de un crimen extremo, sino el reflejo de cómo los conflictos no resueltos, el control, el miedo y la violencia silenciosa pueden crecer dentro de un hogar hasta volverse irreversibles. Nada justifica lo ocurrido, y ninguna falla del sistema,
por grave que sea, borra la realidad central. Una vida fue arrebatada de la forma más cruel posible por quien debía ser un vínculo de amor y protección. Este caso obliga a mirar de frente lo incómodo, a preguntarnos cuántas señales se ignoran, cuántos miedos se minimizan y cuántas tragedias se gestan lejos de la vista pública, en espacios que deberían ser seguros. Si algo deja esta historia, es una herida abierta y una advertencia. El mal no siempre llega desde afuera. A veces se construye lentamente, entre paredes conocidas, palabras no dichas y límites que se rompen sin retorno. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato tan duro como necesario. Si quieres seguir escuchando más historias criminales de la vida real, te invitamos a suscribirte, a dejar tu me gusta y a contarnos desde dónde nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir dando voz a estas historias que no deben olvidarse.